La mayoría de nosotros hemos tomado medicamentos para cualquier clase de enfermedad. De hecho, muchos en la casa parecen tener una farmacia. Sin embargo, parece que a algunas personas no les sirve ningún medicamento. Están peor, dicen ellos, tomando pastillas que sin tomarlas. ¿Sabes tú por qué a algunas personas no parece servirle ningún medicamento? En esta charla te hablaré por qué los medicamentos le sirven a algunas personas y a otras no. Primero que todo, hay que recordar las dos clases de medicamentos que existen. Existen los medicamentos convencionales, que son aquellos que tú ves en la farmacia, y existen los medicamentos alternativos, que son aquellos que hemos escuchado como naturistas, homeopáticos, eh, acupuntura, fitoterapia, todo esto son medicamentos o terapias alternativas. Ahora bien, el problema no es cuál terapia, cuál medicamento vayas a utilizar. El problema es que a algunas personas no les sirve ninguno. Eh, la razón por la que esto sucede es porque a veces olvidamos que los medicamentos no son milagrosos y necesitan ayudas para hacer su función. Pensemos entonces en algunas razones por las que no funcionan ciertos medicamentos. Primero, tu medicamento no te va a funcionar si lo tomas de forma incompleta. Pongamos un ejemplo. Imagínese que usted está sufriendo de amigdalitis. La amigdalitis es una infección que da en las amígdalas, pero esta amigdalitis es grave, muy grave. Entonces se nos receta un antibiótico. Se nos receta 21 cápsulas de un antibiótico y se nos recomienda tomar una cada 8 horas por 7 días. El problema es que muchas veces nos tomamos el medicamento y en los primeros días que ya estamos mucho mejor, suspendemos el tratamiento. Eso es muy grave. ¿Por qué? Porque la infección que le causó la amigdalitis siguió activa y copia la información del antibiótico y crea una resistencia. De tal manera que cuando te vuelven a recetar esos antibióticos, estos ya no te sirven porque tú no tomaste las dosis indicadas. La segunda, a veces algunas personas mezclan unos medicamentos con otros y esto hace también que el cuerpo tenga resistencia y no admita los medicamentos. Imagínese que usted tiene un dolor de cabeza muy fuerte. Lo primero que usted toma es acetaminofén, pero este no se le quita. Luego ensaya con otro analgésico como por ejemplo un ibuprofeno, pero el dolor no cede. Por último, usted toma un diclofenaco y al ver que esto no se calma, decide ir donde el médico. Esa sopa de analgésicos que usted hizo, más adelante le cobrará factura, ya sea por una intoxicación o también porque dentro de los medicamentos que usted combinó, el cuerpo empieza a crear una resistencia. Por ejemplo, el acetaminofén sí es para dolores, pero son dolores más generales, no son dolores crónicos. El ibuprofeno también es un analgésico, pero es más un antiinflamatorio y está más indicado para dolores musculares. Y el diclofenaco también es un analgésico, pero está más bien indicado para dolores articulares y de huesos. ¿Cree usted que después que le dé un dolor suave, le servirá tomarse un acetaminofén, un ibuprofeno o un diclofenaco? Ya no le sirve, porque usted está intoxicando el cerebro y ya el cerebro no le da la orden al cuerpo para responder a estos medicamentos. Tercero, los hábitos. Como decíamos ahora, hay personas que creen que los medicamentos por sí solo obran milagros, pero no es así. Hay personas que toman medicamentos, pero casi nunca hacen ejercicio, por ejemplo. ¿Será que el medicamento empieza a recorrer nuestro organismo por sí solo si no hay movimiento del cuerpo? Es muy complicado.
porque todo el recorrido que tiene que hacer ese medicamento para llegar al cerebro, activar el cerebro y para que el cerebro dé la orden, es un recorrido muy largo. Entonces, si no se hace ejercicio, pues tampoco se estimula al organismo para que haya una hemodinamia dentro del cuerpo. Otra cuestión es cuando no se toma agua. Hay personas que no les gusta el agua definitivamente, prefieren las gaseosas o los jugos, pero el agua es muy importante. Si yo tomo ciertos medicamentos, sobre todo para enfermedades crónicas, pero no me gusta el agua, ese medicamento no me va a funcionar completamente. El agua es muy importante como conductor de la sustancia activa que tiene el medicamento. Otra cosa muy importante es el asunto de la comida saludable. Hay personas que toman medicamentos, pero les encantan los fritos, los azúcares, las harinas. Entonces esto bloquea la función o más bien, digamos, la dirección que tiene el medicamento dentro de nuestro cuerpo. Entonces el medicamento no te va a servir de la manera completa porque lo estás bloqueando. Es más, algunas personas, y seguramente ustedes lo han escuchado, dicen que los medicamentos dañan los riñones. Y he aquí una verdad fundamental, la verdad sobre eso. La mayoría de las personas que dicen que el medicamento le daña los riñones o no hacen ejercicio o no toman suficiente agua o no se están alimentando saludablemente. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el medicamento, cuando va a los riñones, que es donde el riñón tiene que expulsar lo que no sirvió de ese medicamento, entonces los riñones, al no tener estas ayudas de los hábitos saludables, no expulsa completamente los excipientes, que así se llaman, el resto de cuestiones que no sirven, no expulsa completamente y se cristaliza esa sustancia en los riñones y empezamos a tener unos dolores en los riñones. Y luego la persona dice, ve, esa pastilla me está haciendo daño al riñón. Pero ¿será que más bien en lugar de eso decimos, uy, ¿verdad que yo no hago ejercicio? ¿O será que decimos, uy, ¿verdad que es que a mí no me gusta el agua, me gusta más una gaseosa? ¿O será que pensamos, hombre, como es de bueno la grasita, como es de bueno el azúcar, las harinas, yo como mucho eso? Nosotros no admitimos esas cosas, no admitimos que tenemos malos hábitos. Entonces, claro, al tomar un medicamento y al tener malos hábitos, el medicamento no hace la función adecuada. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿por qué no te sirven los medicamentos? Recordemos, son tres causales. Primero, quizás no estamos cumpliendo con el número de la dosis indicada. Segundo, nos estamos automedicando y estamos haciendo mezclas de medicamentos. Y tercero, tenemos muy malos hábitos alimentarios y físicos.